Hola, mi nombre es Alejandro Aguiar y esto es otro episodio de Ale Habla Fútbol Americano. Acabó el Super Bowl, tenemos un campeón y con esto concluye otra temporada de la NFL. Tenemos que esperar hasta agosto para volver a ver acción en el campo de juego otra vez con la pretemporada. Esto no significa que los equipos tienen la oportunidad de descansar. Toca prepararse para la temporada que viene. No se puede perder el ritmo. Hay varios eventos entre marzo y agosto importantes para las 32 franquicias, los cuales son clave para seguir construyendo el equipo mirando hacia el futuro. Uno de estos eventos es el NFL Scouting Combine y hoy estoy aquí para explicarte en qué consiste. El NFL Scouting Combine es el evento en el cual los jugadores universitarios tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades frente a cazatalentos, entrenadores y ejecutivos de toda la NFL. Se les realizan pruebas físicas, mentales y entrevistas. Esto ayuda a los equipos a evaluar a los prospectos en un ambiente estandarizado, lo cual les ayuda a tomar una decisión más informada en el draft. El draft es el evento en el que los equipos toman turnos durante 7 rondas para así elegir a los jugadores universitarios que ahora van a formar parte de sus listas. El orden se determina con el peor equipo de la temporada pasada eligiendo primero, el segundo peor le sigue y así hasta llegar al campeón del Super Bowl eligiendo de último. Para ser elegible a ser llamado por un equipo en el draft, los jugadores deben haber estado afuera de secundaria por lo menos 3 años. Además, deben enviar a la liga una aplicación escrita declarando sus intenciones de hacer parte del draft. De los jugadores elegibles, aproximadamente 300 son invitados a participar en el Combine, aquellos que sean considerados los mejores prospectos para el draft de ese año. Se convocan basados en su desempeño y potencial para sobresalir en la liga. El Combine se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Tampa, Florida, en 1982. Desde 1987, el hogar del Combine ha sido en Indianápolis, Indiana, debido a su ubicación central y reconocidas facilidades deportivas. Esto ha sido medianamente polémico, ya que se dice esto le puede dar ventaja a los jugadores de la zona ya acostumbrados a jugar en el frío. Cada posición tiene ejercicios específicos para que los jugadores demuestren habilidades específicas. Pero hay una serie de ejercicios a los cuales todos los jugadores deben someterse. Sin importar posición o talla, todos los jugadores tienen que correr 40 yardas, levantar pesas, saltar y correr entre conos. Las pruebas son las siguientes: carrera de 40 yardas o 40 yard dash. Se usa para medir velocidad y aceleración. Los jugadores tienen que correr 40 yardas o 36 metros en línea recta lo más rápido que puedan. Tienen 2 intentos y se les registra el mejor tiempo de los dos. Es clave en posiciones que tienen que correr más, como receivers, running backs y defensive backs. Se considera un buen tiempo por debajo de 4.5 segundos. Es el evento más anticipado de todo el Combine. Además, Rich Eisen, personalidad de NFL Network, tiene como tradición correr las 40 él mismo mientras usa traje y corbata. Trae celebridades de la liga y esto con el objetivo de recaudar fondos para el Hospital Infantil de St. Jude. El récord de las 40 yardas lo tiene John Ross, un wide receiver que en su momento no era considerado uno de los mejores de su año. Esto cambió cuando corrió las 40 yardas en tan solo 4.22 segundos en el Combine del 2017. Esto lo llevó a ser elegido en la primera ronda del draft de ese año. Prueba de 3 conos o 3-cone drill. También es conocido como el drill o ejercicio en L. Se usa para probar la capacidad de los jugadores para cambiar de dirección mientras siguen acelerando. Se evalúa a los jugadores por su velocidad, agilidad y técnica. Se ponen conos a una distancia de 5 yardas o 4 metros y medio. Estos establecen dónde se empieza, dónde se da vuelta y dónde se termina el ejercicio. Es importante para evaluar posiciones que requieren agilidad lateral y acelerar explosivamente. Este es el caso de cornerbacks, safeties y linebackers.
Los mejores atletas son capaces de completar este ejercicio en tan solo 6.5 segundos. Salto de distancia o broad jump. Puede ser considerado salto de distancia o salto largo. Se usa para examinar la fuerza y explosividad de la parte inferior del cuerpo. Es una prueba muy común para evaluar el atleticismo de un jugador. Se tienen que parar en la línea y de un solo impulso saltar lo más lejos posible. Tienen que caer y mantener su balance para que el salto cuente. Tienen 3 intentos y se registra el mejor de todos como su marca oficial. Es un ejercicio usado para evaluar posiciones que tienen que bloquear, taclear y saltar para recibir pases. Es el caso de los running backs, wide receivers y linebackers. Se considera un buen salto pasando los 10 pies, aproximadamente 3 metros. Más el récord actual lo tiene el jugador Baron Jones, desde el Combine del 2015. No era un prospecto muy buscado, mas acabó siendo elegido en la primera ronda después de haber saltado una distancia de 12 pies con 3 pulgadas, equivalente a 3.73 metros. Salto vertical o vertical jump. Es otro ejercicio usado para examinar la fuerza y explosividad de la parte inferior del cuerpo. Ayuda a evaluar el potencial atlético del jugador. Se mide desde el punto más alto donde el jugador puede tocar con los brazos extendidos. Después tiene que agacharse y saltar lo más alto que pueda. Los jugadores tienen 3 intentos y se les registra el mejor de ellos. Es un ejercicio importante para las posiciones que requieren velocidad, agilidad y fuerza al atrapar balones o realizar bloqueos. Algunos de estos son los running back, wide receiver y linebackers. Un jugador promedio salta de 28 a 30 pulgadas, aproximadamente 74 centímetros. Algunos jugadores pueden saltar aún más, dependiendo de la posición. El salto más alto hasta ahora ha sido de 45 pulgadas o 114 centímetros. Esto lo realizó Chris Conley en el Combine del 2015. Ida y vuelta de 20 yardas. O shuttle run. También se conoce como el ejercicio de 5-10-5. Es un ejercicio de agilidad que evalúa velocidad lateral y capacidad para cambiar de dirección. A los jugadores se les evalúa tanto velocidad como agilidad y técnica. Al empezar, tienen que correr 5 yardas hacia su derecha, tocar el suelo y correr 10 yardas hacia su izquierda, volver a tocar y correr 5 yardas de vuelta hacia el punto de partida. Se considera un excelente tiempo por debajo de 4.2 segundos. Es un ejercicio importante para jugadores que tienen que cambiar de dirección rápido y acelerar explosivamente. Posiciones como los cornerbacks, safeties y running backs. Levantamiento de pesas o bench press. Ayuda a evaluar fuerza y resistencia en la parte superior del cuerpo. Los jugadores tienen que completar la mayor cantidad posible de repeticiones haciendo press de banca, también conocida como press de pecho. El objetivo al realizar estas repeticiones es lograr la mayor cantidad posible sin pausar o descansar, levantando 225 libras o 102 kilogramos. Esto lo hacen hasta que pierdan la forma o ya no puedan completar más repeticiones. Muestra la capacidad de realizar movimientos repetidos y exhaustivos, como se haría al momento de bloquear o taclear. Es un ejercicio muy importante para los jugadores que requieren gran cantidad de contacto físico con los otros. Es el caso de los linemen ofensivos y defensivos, tight ends y linebackers. Además de pruebas físicas, los jugadores también deben someterse a entrevistas y una prueba de habilidades cognitivas. Esta prueba de 50 preguntas es conocida como el Wonderlic e incluye temas como matemáticas, vocabulario, razonamiento y lógica. El test está diseñado para probar la capacidad de un jugador para pensar rápido y tomar decisiones bajo presión. Es controversial, ya que algunos críticos dicen no es una prueba determinante para saber si un jugador va a triunfar en la liga. Aún así, los equipos deciden usarlo como parte de su proceso para evaluar jugadores. Si tienes 12 minutos y quieres tomar la prueba en inglés como lo harían los prospectos, te dejo el link abajo para que pongas a prueba tu habilidad para pensar bajo presión. El NFL Scouting Combine le da la oportunidad a jugadores no tan reconocidos para demostrar de qué son capaces. Hay historias de prospectos no muy relevantes, pero que luego de un combine impresionante consiguieron mejorar su posición en el draft y han sobresalido en la liga.
Recientemente, antes del Combine del 2020, el jugador Justin Jefferson era dudado por analistas pensando que su capacidad para jugar como receiver sería muy limitada en la liga. Después de correr las 40 en 4.43 segundos y tener un salto vertical de 37 pulgadas y media, fue elegido por los Minnesota Vikings en la primera ronda del draft. Aunque fue el quinto receiver en ser elegido, fue el mejor novato en esa posición e incluso llegó a romper el récord de yardas recibidas por un novato. Aaron Donald fue increíblemente productivo a nivel universitario como defensive tackle, pero los analistas aún dudaban de él debido a su altura. Más bajo que el promedio en su posición, no creían que fuera lo suficientemente fuerte para triunfar a nivel profesional. En el Combine del 2014, Donald silenció a sus críticos. Logró 35 repeticiones en el levantamiento de pesas y corrió las 40 yardas en 4.68 segundos, a pesar de sus 285 libras o 129 kilogramos. Fue elegido en la primera ronda del draft por los Rams de Los Ángeles. Esa misma temporada fue seleccionado como el novato defensivo del año. Desde entonces, se ha establecido como una fuerza imparable en la línea defensiva y es considerado uno de los mejores jugadores defensivos de toda la liga. Un jugador recientemente retirado también estuvo en una situación similar y hoy en día tiene un lugar garantizado en el Salón de la Fama. Antes del Combine del 2011, J.J. Watt no era considerado uno de los mejores jugadores en su posición de defensive end. Esto cambió al sobresalir en pruebas de fuerza y atletismo. Tuvo un salto vertical de 37 pulgadas o 94 centímetros. Además, completó 34 repeticiones en el levantamiento de pesas. Fue elegido en la primera ronda por los Texans de Houston y rápidamente se estableció como uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Ganó 3 veces jugador defensivo del año en tan solo sus primeras 5 temporadas como profesional. Hoy en día es considerado uno de los mejores jugadores defensivos de toda su generación. Cabe destacar que la NFL invita a un selecto número de jugadores internacionales a participar en el Combine. Esto es parte de su programa International Player Pathway o Programa para Prospectos Internacionales. Fue creado en el 2017 para darle la oportunidad a atletas internacionales de hacer parte de la liga. Tiene el objetivo de desarrollar sus habilidades y así después poder integrarlos. Estos atletas no son elegidos por su experiencia jugando fútbol americano. Son elegidos por sus habilidades deportivas y potencial atlético. Se enfocan en desarrollar su entendimiento del juego, acondicionamiento y habilidades físicas. Los latinos que han hecho parte del programa recientemente son el chileno Samis Reyes y los mexicanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez. Este último llegó a debutar en un partido oficial de pretemporada con los 49ers de San Francisco. Este juego resultó en victoria, llevándolo a recibir elogios y el balón del juego por parte del entrenador. El 2023 va a tener la participación del mexicano Héctor Cepeda, quien se ha destacado por años como lineman ofensivo jugando con los Borregos del TEC de Monterrey. Ahora puede mostrar sus habilidades frente a personal de la NFL, buscando la oportunidad para entrenar y crecer con uno de estos equipos. Espero hayas aprendido algo nuevo y entiendas más sobre la NFL y el mundo del fútbol americano. Si tienes preguntas, las puedes dejar abajo en los comentarios y decirme qué más te gustaría aprender. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familia para juntos disfrutar del deporte favorito de Estados Unidos. Nos vemos en una próxima entrega de Ale Habla Fútbol Americano.